Hola amigos de Autofácil, hoy vamos a ver en estático un Kia muy especial. Se trata del primer Kia eléctrico. Ya estaréis diciendo, este hombre nos está troleando, porque obviamente existe el Kia Soul, el e-Niro, el EV6 y el EV9. Y sí, en cierto modo os estoy troleando, pero también estoy diciendo la verdad, porque hoy vamos a ver en estático este maravilloso Kia EV3, que no es el primer eléctrico de Kia, pero sí que es el primer eléctrico que va a contar de verdad según Kia, porque ellos dicen que este coche va a competir en el segmento que dentro de poco va a repercutir el 30% de las ventas de todas las marcas y en un segmento que de aquí al año 2030 va a tener aproximadamente un 70% de ventas de vehículos eléctricos. De manera que aunque puede que no sea el flagship en términos de tecnología o de diseño o de otros aspectos, este es el eléctrico que va a contar realmente para Kia y os vamos a contar todo lo que sabemos actualmente sobre él sin moverlo de momento ni un milímetro. De manera que os dejo los deberes de suscribiros y darle a la campanita para que estéis al corriente de cuando saquemos el siguiente vídeo con el coche en movimiento, mientras yo os voy sirviendo la cortinilla. Bienvenidos de nuevo, Kia EV3, como digo, un coche excepcionalmente importante para Kia. Empecemos por el asunto de la estética. A mí me recuerda a los Transformers buenos, no a los Decepticon, que tienen una cara como un poquito más afilada. Y desde el punto de vista conceptual del diseño de Kia, diría que esto es... Pues si por ejemplo el Kia EV9 es un cubo de Rubik, esto sería un azucarillo, un EV9 comprimido considerablemente. Tiene detalles estéticos muy chulos. De hecho, el hecho en sí mismo de que todas las líneas sean bastante angulares hace que este coche parezca bastante compacto y además cuenta con, por ejemplo, estos faros tan interesantes que van a tener solo las versiones GT9, no las versiones normales, que si bien no son Matrix LED, sí os pueden dar una idea de cómo se hace un alumbrado Matrix LED, es decir, cómo con diversos proyectores individuales podemos generar un haz complejo sobre la carretera. Dicho esto, y casi he empezado a hablar de las dimensiones diciendo que es compacto, vamos directamente al asunto. Tiene 4,30 metros de longitud y cuenta con una batería de 2,68 metros. Esa batería podría ser un poquito más larga, pienso, porque una de las cosas que tenéis que tener en cuenta de este coche es que, y aunque hemos insistido, es más, aunque hemos preguntado impertinentemente si estamos ante un Kona EV, la respuesta es que no. Este producto está completamente basado en la plataforma, en la magnífica plataforma eGMP de Kia, que también utiliza el EV6 y el EV9. No es una plataforma, es un kit modular, cuenta con muchos componentes, permite hacer coches de distinto tamaño y este es uno de esos ejemplos. Una de las características que tiene dentro de esa plataforma y que le diferencia del EV6 y el EV9 es que cuenta con una batería que obviamente está entre los ejes, que normalmente en la versión básica va a tener aproximadamente 60 kWh de capacidad, pero que en la versión con más capacidad va a tener nada menos que 80 kWh aproximadamente, 81,7 o algo por el estilo. Eso significa que vamos a estar ante un coche de 4,30 metros que va a tener una autonomía muy considerable. Podríamos haber hecho el trabajo de calcular más o menos cuánto repercute esto en cuanto a confort en los viajes, pero tenemos la suerte de que Kia nos ha hecho el trabajo por nosotros. Ha utilizado a Better Route Planner y nos ha ofrecido la siguiente comparación. Según ellos, y en comparación con rivales evidentes de este coche, como por ejemplo un Volvo EX30 o un Smart First, este coche con batería de 80 kWh en un viaje de Madrid a Barcelona puede ahorrar aproximadamente 40 minutos de tiempo de recarga gracias a esa batería tan grande que digo que puede tener. Además de la batería, tenemos que hablar de lo que hay en la parte delantera. Esta es otra diferencia de otros modelos eGMP, a pesar de tratarse del mismo kit modular, y es que estamos ante un coche de tracción delantera. De hecho, todo está en esta parte delantera. Aquí debajo tenemos primero un Frank de 25 litros o fraletero en el que caben perfectamente los cables y que además no tiene una tapita que hay que abrir después de abrir esta propia tapa. De hecho, esta tapa de este capó delantero cuenta con amortiguadores, lo cual es un gesto bastante bondadoso por parte de Kia. Debajo de ese espacio de 25 litros lo que tenemos es absolutamente todo lo que necesita el coche eléctrico para funcionar, incluido el cargador embarcado, etcétera, y un motor de 204 caballos de potencia que, como sabéis, son equivalentes a 150 kilovatios y que al tratarse de un coche eléctrico de tracción delantera es la cantidad razonable más
más grande de potencia que debemos poner para no tener pérdidas de adherencia y esos problemillas que suelen plantearse. ¿Va a haber versiones más potentes? Sí, va a haber una versión GT, va a haber versiones con tracción a las 4 ruedas, que van a acelerar mucho más deprisa, imagino que tendrán unos 400 caballos, servirán para enfrentarse a coches como por ejemplo un Smart First Brabus, etcétera, pero que como van a tener más peso, van a llegar un poquito menos lejos y ya sabéis, desde el punto de vista de auto fácil, lo de llegar menos lejos no nos interesa en absoluto. He mencionado el cargador embarcado y esas cosillas y eso me da pie a hablar de la recarga. Como podéis ver, el puerto de carga está en ese costado de ahí, cerca de la puerta del pasajero y conecta con un cargador embarcado que puede cargar en trifásico a 11 kilovatios de potencia, que más o menos es el estándar del mercado, y en corriente continua a una potencia máxima de 130 kilovatios, que puede no parecer muy elevada, pero si echamos las cuentas podemos intuir que Kia debe haber hecho muy bien las cosas con esta batería que, por cierto, tiene, claro, química NMC de tipo 811. Ellos aseguran que pasamos del 10 al 80%, no en los 18 minutos de un Kia EV6, pero sí en 30 minutos. Si echáis las cuentas, el 70%, esos 80 kilovatios hora, son aproximadamente 55 kilovatios hora, y eso significa que la potencia media de carga de este coche tiene que ser de aproximadamente 100-105 kilovatios. Como la máxima es de 130, está claro que la gráfica de carga de este coche tiene que ser súper plana, que es el tipo de gráfica de carga que nos encanta en Autofácil, la que te permite estar seguro de que cargues pronto o cargues tarde, vas a obtener siempre un buen resultado. Y ahora que os he explicado más o menos cómo es el exterior, con la excepción de mencionaros que tenemos un maletero que es bastante grande, 460 litros, con una configuración en 2 alturas, en la parte inferior hay que levantar un poquito las cosas para sacarlas, pero bueno, podemos colocar la bandeja de manera que meterlas y sacarlas sea mucho más sencillo, prescindiendo de un poquito de espacio. Ahora que os he explicado más o menos cómo es por fuera, si os parece, vamos a ver cómo es por dentro y vamos a hacerlo en un orden un poquito extraño. Vamos a comenzar por las plazas traseras. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos espacio suficiente para las piernas, no me voy a quejar en absoluto. Encontramos unos respaldos que han sido diseñados, como podéis ver, para colgar una chaqueta, que es algo que los demás fabricantes nunca habían considerado y me parece una idea súper sobresaliente. Y encontramos unos asientos en los que necesitamos subir un poquito a la banqueta delantera para poder meter los pies con confort. De toda esta plaza trasera, a mí lo que me gustaría pedir, lo que creo que habría hecho yo, es echar un poquito para atrás los respaldos, incrementar un poquito más la inclinación para sentirme un poquito más acogido, un poquito menos empujado hacia adelante, y entonces creo que podríamos llegar a alcanzar el nivel de confort que, como vais a ver ahora, disfrutamos en las fantásticas plazas delanteras. En cuanto a las plazas delanteras, pues todo noticias muy buenas. Primero tenemos estos asientos fantásticos, probablemente solamente de serie en el acabado GT Line y superiores, pero que tienen incluso este reposacabezas que estrenaba el Kia EV9 y que, aunque no es tan increíblemente seductor como esas almohadillas que puedes encontrar en algunos de los modelos más caros de Mercedes, o cuando echas la cabeza hacia atrás te sientes perfectamente recogido. Y además estos asientos incorporan un botoncito, no lo voy a hacer ahora porque tarda un pelín, que los convierte prácticamente en una cama. En cuanto a lo que tenemos aquí delante, un volante que no es muy grande, que tiene una forma atractiva, un control para poner en marcha el coche que está situado en la zona correcta. Yo creo que tienen que generalizarse estos controles de desplazamiento, ya sea aquí o aquí, ya sean rotatorios o de palanca. Una zona para las piernas que está completamente despejada, de manera que no importa lo alto o bajito que seas, tú siempre vas a poder hacer así con la pierna y nunca vas a colisionar. Según Kia, muchos materiales procedentes de plástico reciclados, hasta totalizar un peso de nada menos que 30 kilos. Personalmente ni me va ni me viene si son reciclados. Lo importante es que sustancias, como por ejemplo esta tela que encontramos en el salpicadero, tienen una buena apariencia, y acabados como estos plásticos nacarados también son muy convincentes, igual que pasa con todos los mandos que encontramos, por ejemplo, aquí en la puerta para regular la refrigeración, la calefacción de los asientos y estas cosas. Desde el punto de vista del interfaz tenemos 3 pantallas. Técnicamente no son 3 pantallas, son 2 pantallas de 12,3 pulgadas y un display central. Esto es una, no diré herencia porque el EV9 sigue perfectamente vivo, una influencia del EV9 que sirve para controlar en parte la climatización. La parte mala es que la posición del puño, salvo que lo tengas transparente, impide en gran medida ver este display, que no es propiamente una pantalla porque no es un TFT, es simplemente una superficie táctil con algunos indicadores. No voy a poner en marcha el aire acondicionado para que lo entendáis porque mete mucho ruido, pero el asunto es que no es muy visible. Importa poco porque si le das a este mando superior
Toda esta pantalla se convierte en los controles de la climatización y puedes regular lo que tú quieras ajustar perfectamente. Conservamos mandos físicos para acceder a las funciones multimedia. A mí siempre me habría gustado que Kia incluyese aquí un botoncito con un teléfono que nos permita alternar entre menú principal y proyección del teléfono, ya sea Android Auto o CarPlay, pero todavía no lo han hecho. Puede que con este vídeo capten el mensaje y lo mismo hasta me hacen caso. Y aquí tenemos, como os gusta muchísimo, mandos físicos para controlar la temperatura, la distribución de aire, la velocidad del ventilador. En este lado encontramos aquí en el centro una especie de tabla de planchar extensible que, según Kia, va a ser súper útil. Yo todavía en estos 25 minutos no le he encontrado del todo la funcionalidad, pero lo importante es que lo podemos apartar perfectamente. Y aquí una superficie para cargar el móvil inalámbricamente o alámbricamente utilizando esos conectores de ahí, pero lo que es más importante, con la pantalla bien a la vista. Desde el punto de vista de la conducción dinámica, pues eso simplemente nos lo tenemos que inventar de momento, porque no podemos tener impresiones todavía de conducción. Lo que sí os puedo decir es que se conservan muchas de las ideas fantásticas de los Kia eléctricos, como por ejemplo el hecho de que tenemos unas levas para regular el nivel de regeneración, y si tiro prolongadamente de esta leva lo puedo poner en modo automático. En ese caso la regeneración se controla en función de las características de la vía, de lo que vea la cámara que llevamos ahí arriba y de lo que detecte el radar. Y ahora, si os parece, vamos a bajarnos un momento de este bonito interior para llegar a alguna clase de conclusión. Y básicamente estas son las primeras impresiones en estático y muy apresuradas que nos ha dado este vehículo 100% eléctrico, que va a resultar muy importante para Kia y que viene a competir, como he dicho al principio, en un segmento que no está en absoluto saturado, porque competidores cuanto más mejor, pero que empieza a estar muy poblado. Ya sabéis, Smart 1, X30, pero también Bitdolphin, MG4 o, por ejemplo, el Cupra Born, que es un vehículo que ofrece una batería bastante grande con unos precios bastante interesantes. Las primeras impresiones, así a simple vista, es que es un vehículo muy compacto, con un interior bastante interesante, unas plazas traseras que nos gustaría haberle dado una pincelada un poquito mejor, y que sobre todo destaca por el hecho de combinar 4,30 metros, unas prestaciones razonables y la posibilidad de contar con una batería de nada menos que 80 kWh, que va a conseguir que consigamos mandar lo que se llama range anxiety, lo que se dice a tomar por viento. ¿Cuándo podremos conducirlo? Pues en el cuarto trimestre del año. Eso quiere decir que aproximadamente a partir de octubre. ¿Y cuánto va a costar? Pues no tenemos todavía ni puñetera idea, pero me temo que oscilará entre los 40 y los 46.000 euros. Y digo me temo porque ya sabéis que el nivel más bajo de precio dentro de este segmento está actualmente en los 33 aproximadamente, que está ofreciendo un Dolphin con la batería pequeña. Bueno, con la batería pequeña comparada con este. Sabéis que el Dolphin en realidad tiene baterías todavía más pequeñas que la de 60 y pico kilovatios, pero me estáis entendiendo perfectamente. Hasta entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues darle al suscribirse y darle a la campanita, porque el día en que sepamos los precios y conduzcamos el coche llegará y querréis ver ese vídeo, y visitar autofacil.es para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Y yo, a cambio, como siempre, os agradezco muchísimo que estéis siempre ahí detrás para verme.